Bueno, pues la charla de ahora nos la va a dar Noelia. Noelia es periodista y copywriter freelance. Lleva 15 años inmersa en el mundo de la comunicación. Primero en medios offline, prensa y radio, para más adelante combinar esta faceta con redacción de contenidos para blogs y tiendas online. Hasta que descubrió el apasionante mundo del copywriting que le ha conquistado por completo, pudiendo aportar así sus conocimientos en blogs, como en webs, redes sociales o envío de emails. Por otro lado, lleva la gestión del departamento de comunicación de diferentes empresas y da formaciones relacionadas en este área. Y bueno, y es trilingüe, habla euskera, castellano y francés. Y nada, la ponencia de Noelia se llama Escribe entradas de blog que dejan huellas, siguiendo sencillos pasos. Y no, un saludo. No sé, ponemos esto. ¿Tienes bolsillo? Pero igual pesa mogollón. No, para meterla. Ah, esto lo cojo en la mano, no te preocupes. Cuidado que no te pilles. No sé si se pone así. ¿Qué? Ah, pero que no pasa nada, no importa. Yo no soy diseñadora de todas maneras, así que va a dar igual. Eso es. Ya, no sé por qué. Bueno, da igual. En fin, bueno, ya básicamente ya me ha presentado ella, así que en resumen todo esto. Y además de todo esto, a mí me encanta el cine. De hecho, bueno, uno de mis clientes desde hace mucho tiempo es una revista de cine, de industria del cine, nada que ver con las estrellitas de Hollywood. Y entonces, bueno, yo soy de la opinión de que un buen post siempre tiene que ser como un buen guión de película. No sé si hay mucha gente a la que le guste el cine o no, pero un buen guión siempre empieza, ¿no? Con algo que llame la atención desde el principio, luego desarrolla una historia que siempre tiene que seguir enganchando, ¿no? Un poco a poco, y al final, el final siempre es como apoteósico, ¿no? O algo que nos hace... Y entonces el resumen de todo eso para mí es La vida es bella. No sé si aquí habéis visto la película, ¿no? Vale, bueno, yo soy muy llorona, para mí es una película de estas de llorar, pero bueno, está basada un poco en nazismo, los campos de... Bueno, en fin, entonces esta película empieza pues el comienzo de la película, que bueno, he traído un vídeo que es el comienzo y el final de la película para que veáis un poco que realmente un buen post puede ser también un símil a un buen guión de cine, porque tiene siempre ese comienzo que ya de por sí engancha, ¿no? Como debería ser un buen titular, porque hay que tener en cuenta que lo primero que nos van a leer, ya sea a través de una búsqueda orgánica o porque vienen a leer nuestro blog en concreto, es el titular. Si el titular no les llama, se van a ir, con lo cual sí que es lo primero que hay que trabajar. Después, yo sí que recomiendo poner un subtítulo. Es verdad que hay gente que lo pone, que no lo pone. Si lo pones, pues siempre te ayudará un poquito a que siga enganchando. Luego explico un poquito mejor todo esto. Después, el cuerpo del texto, como hemos dicho, el desarrollo, ¿no? de la película, que te enganche, que te siga enganchando a lo largo de toda la película. Y, por último, lo que sería un resumen o un final, pues, para recordar, ¿no? Entonces, he traído... Espera, esto creo que... No hagas spoilers, ¿eh? No, bueno, no, yo creo que de hecho no te enteras de nada si no has visto la película. Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábrica hay dolor, y como una fábrica está llena de maravillas y de felicidad. Eso es el comienzo de la película y esto ya es el final. Bueno, para los que no hayáis visto no voy a hacer spoilers, pero el padre le dice que están en un campo de exterminio y le cuenta que están consiguiendo puntos para conseguir un tanque al final.
Sabéis que la película empieza exactamente igual que termina, ¿no? Un poco con esa voz en off. Vale. Entonces, bueno, volviendo a lo que nos interesa, que son las entradas de blog, yo entiendo que, bueno, una vez que ya tienes un blog y, de hecho, bueno, se supone que lo primero que has hecho ha sido definir un poco tu público objetivo, ¿no? Para saber cómo hablarle y, sobre todo, lo que has hecho también ha sido crear un calendario editorial. Es lo ideal, ¿vale? Luego es verdad que muchas veces vamos un poco a salto de mata, pero si queremos no ir a salto de mata y conseguir un poco los objetivos que nos hemos fijado con ese blog, pues lo ideal es crear un calendario editorial, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a redactar el post ese que tenemos programado desde hace un mes, por lo menos. Y hay tres tipos de contenidos que se suelen dar en un blog. Por un lado están los contenidos informativos, que no tienen ningún objetivo más que informar. Los que son persuasivos, los que llevan el copy, los orientados a la venta. Y por último, que realmente son los que más se utilizan en un blog, son los que mezclan un poco el primero y el segundo, ¿vale? Pero sobre todo son informativos, aportan un valor y al final, pues bueno, sí que como al final estás hablando de algo de tu sector, aunque no vendas directamente, pero como estás hablando de algo de tu sector, pues sí que metes un poco la cuñita de que, bueno, que tú lo haces o de alguna forma un poco disimulada, pero lo metes, ¿vale? Y normalmente el último tipo de contenido es el que más se suele utilizar en los blogs. En proporción, yo siempre digo que es mejor utilizar o informativos o los segundos que los de venta, ¿no? Que por lo menos en un 80-85% informativos o un poco mezcla y el resto, el 15-20%, que sean orientados a la venta, porque la gente siempre lo acoge de buen grado, ¿no? No le importa que si tú le has estado durante 2-3 meses hablando de contenido que le aporte valor, que al final le hables de algo, de que le vendas un servicio o un producto, ¿vale? Te importa menos. Entonces, la composición de un texto, lo que decíamos al comienzo, el ideal. Yo huyo de los gurús, yo tampoco soy ninguna gurú, pero llevo mucho tiempo escribiendo y sí creo que aunque esta estructura sea como muy clásica, es verdad, yo creo que es la que funciona. También es cierto que yo vengo del mundo del periodismo y al final es lo que me gusta. Pero bueno, un titular, un subtítulo, un cuerpo del texto y el resumen de lo que has contado o una llamada a la acción, dependiendo de si lo que quieres es directamente vender, ¿vale? Incluso se puede jugar con las dos cosas, ¿vale? Entonces, el titular, ¿por qué es importante? David Ogilvy, no sé si lo conocéis o no, es el padre o el que se considera un poco el padre de la publicidad, y él decía que un buen titular, si lo haces bien, es el 80% del trabajo de una venta, ¿no? En este caso sería un poco también de atraer a nuestros lectores, porque se lee siempre mucho más que el resto del cuerpo. De hecho, o sea, basta con coger un periódico y la mayoría de la gente lo que hace es pam, 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 y si le interesa el titular, se queda y si no, pues sigue pasando, ¿no? Pues por eso mismo, ¿vale? Entonces, hay muchísimas fórmulas de copy para llamar un poco la atención a la hora de redactar un buen titular, hay muchísimas. Yo he cogido estas 4 porque, bueno, son las que son muy fáciles de utilizar y son las que funcionan, las que de verdad funcionan bien. Evidentemente no puedes escribir todos tus posts con estos 4 tipos de fórmulas. Si alguien quiere, pues luego yo le mando, tengo como unas 100 o así, entonces si quieren os puedo mandar, así que me decís. Pero bueno, estas 4, pues la primera incluso, bueno, ya el titular podría ser un texto que en teoría llamaría la atención. La primera sería eso, número, que sobre todo son lo que corresponden a listas, que son las que siempre funcionan bastante bien. No sé si soléis leer muchos blogs o no, pero es verdad que los títulos con listas sí que funcionan bien y más o menos eso, se estructuran con número, verbo, nombre y complemento, ¿vale? El segundo, el cómo o el qué, incluso, que es el que os he puesto al final, son otros tipos de titulares que también siempre suelen funcionar bastante bien, ¿vale? Y luego os he metido el de la regla del 3, porque aunque es verdad que no es el más habitual, sí que llama mucho la atención. Yo os he puesto ahí un ejemplo, bueno, es un ejemplo de cadena 100, no sé si lo sois escuchar, pero una fecha, 100 llamadas, 1.000 euros. ¿Vale? Son como muy pam, 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 pero es algo que llama la atención por diferente o porque simplemente es como muy directo, muy concreto. ¿Vale? Entonces, después del título, el subtítulo, que bueno, ya he dicho antes, lo que sirve sobre todo es para darle un poquito más de fuerza al título, para añadir información y sobre todo para resumir un poco el propósito del post, ¿vale? Es como el tráiler de una película, ¿no? Que no te cuentan
toda la película, pero sí que te dan un poco esas pautas para ver si te puede interesar o no te puede interesar ese artículo. Os he puesto aquí un ejemplo, el titular sería cómo escribir titulares que atraigan a más clientes y en el subtítulo, en este post, contamos las técnicas que utilizan los mejores escritores para ampliar su cartera de clientes. Ya veis que realmente no hay que comerse la cabeza. Muchas veces te dicen, joder, es que el copy hay que ser súper creativo. No, una cosa es el copy publicitario, que ese sí tiene que ser creativo, pero otra cosa es el copy de web o de blog, que lo que realmente es, o sea, lo que es explicar sin ser rebuscado ni nada, explicar realmente qué es lo que le quieres contar a esa persona para saber si a esa persona le interesa lo que tú le quieres contar o no le quieres contar. ¿Vale? Y ahora ya sí, sería el cuerpo del texto. Yo siempre insisto mucho en que el lenguaje tiene que ser coloquial, salvo que tu público, que es muy raro, no acepte ese tipo de contenido. Pero huir un poco de esas palabras rimbombantes que no se utilizan, o sea, háblale como si le tuvieras delante y si quisieras mantener una conversación con esa persona, ¿vale? Y a ser posible de tú, no de vosotros, depende un poco también del tipo de público al que te dirijas, evidentemente. Si tienes un blog en el que te diriges a parejas o a grupos de personas, pues ahí vosotros, evidentemente, pero si no, si lo ideal es que, o sea, si tu cliente es una persona en concreto, pues dirígete de tú, que a nadie le suele molestar. Molesta más el usted que el tú, salvo que estés en América Latina o que tu público, pues sí acepte ese usted, pero realmente es muy raro que sea así, por lo menos aquí. Vale, entonces, empezaríamos con un inicio que es para poner un poco al lector en situación, ya sea explicándole, pues por ejemplo, en el caso de antes que decíamos, en el ejemplo anterior que os he puesto de cómo escribir titulares que atraigan, ¿vale? Pues le puedes poner al lector o bien contándole una situación real, por ejemplo, llega el miércoles, te toca escribir tu post y no sabes cómo, bueno, pues esa persona dice, ostras, pues es verdad, yo me siento así cada vez que llega el día ese y empieza a sudar y lo llevo mal, ¿no? Bueno, pues podría ser así, utilizando el storytelling, contándoles una historia real con la que él se siente identificado o abriendo con datos. Los datos llaman mucho la atención, pues en este caso podría ser, yo qué sé, pues 9 de cada 10 personas tienen el síndrome de la hoja en blanco cada vez que se van a poner a escribir un post, ¿no? Bueno, pues son datos, los datos, pues como parece que son más fiables, pues parece que llaman la atención. Entonces, para empezar, para abrir boca, sí que estaría un poco bien. El desarrollo, después, yo suelo recomendar, antes de empezar a escribir el texto, que escribamos un poco las ideas que queremos desarrollar, ¿no? en ese texto. Entonces, esas ideas, después desarrollarlas cada una en uno o varios párrafos, pero que sean cortos y que alternen frases cortas con frases largas, de manera que el texto sea un poco dinámico, que no sean frases larguísimas, que no sabes ni dónde, ni con comas, ni con puntos, ya te cuesta hasta respirar, ¿no? Entonces, bueno, pues el hecho de que sean frases cortas y frases largas lo hace que sea un poco más dinámico. Pregunta a tus clientes, les estás explicando algo y terminas esa frase diciendo ¿por qué? Y en el siguiente empiezas porque ta. O ¿tú crees que esto es así? Pues yo considero que, ¿vale? Y es una manera un poco de hacerle partícipe y de que la persona esté un poco activa, ¿no? Mientras desarrollas tu texto. Y al final, lo que os decía antes, yo suelo hacer dos tipos de finales. Por un lado, el que resume un poco las ideas principales que habéis explicado en el post, o si queréis, y sobre todo si tiene cabida, porque la opinión, bueno, depende de qué tipo de artículo, no tiene cabida, bueno, o sea, entonces, bueno, pues la das, ¿no? ¿Vale? Pero sobre todo el resumen un poco para que la gente, además incluso se puede ir directamente oye, o sea, si tú pones al principio del artículo el menú, por ejemplo, pues se puede ir directamente al resumen o simplemente pues que se salte un poco los párrafos, vea un poco las negritas y al final pues vale, ha dicho esto y esto. Pues bueno, pues ya está. Y un último, bueno, viene alguien, un fantasma que entra, y un último párrafo en el que sí que haces un poco una llamada a la acción, en caso de que sea el texto informativo con toques un poco persuasivos, pues pedirles opinión, que comenten en redes sociales, que de ahí, por ejemplo, si quieres ampliar esta información, hace 15 días hablé del artículo tal, vale, pues bueno, es el lugar, ¿no? Ideal para un poco pedirle que interactúe contigo. Y luego, bueno, si es un texto que lo que quieres es vender un servicio o un producto, pues directamente pues decirle, oye, pues puedes comprarlo aquí, o si necesitas este servicio, pues pídeme ahora, tal.
Bueno, en fin. Esto sería un poco el final del texto. Luego, otros puntos que yo considero que hay que tener en cuenta. Por un lado está el SEO, pero bueno, yo no soy experta, conozco el SEO para redacción y aún así yo creo que no hay que obsesionarse. Igual viene Jonathan y me mata, pero yo creo... No sé, digo... Yo creo que no hay que, o sea, evidentemente sí que hay que hacer un estudio de palabras clave, de hecho él comentaba antes el Answer de Public y demás, yo sí son herramientas que utilizo, pero sobre todo un poco pues para saber qué es lo que quiere la gente, buscar, evidentemente me tienen que encontrar en internet, yo puedo escribir un texto muy bueno, pero me tienen que encontrar, con lo cual palabras clave o long tails sí que tengo que poner, pero que no vayan con calzador, o sea, que sea natural, que realmente sean unas palabras que se puedan utilizar, ¿no? Donde se pueden utilizar, pues sobre todo eso, en la URL, en el snippet, que al final el snippet muchas veces nos olvidamos que cuando nos encuentran en Google con una búsqueda orgánica es lo primero que van a leer. Hay que trabajárselo también. ¿El qué? Eso es, hay que trabajárselo un poco, porque incluso yo muchas veo que terminan en puntos suspensivos y dices, pero bueno, es que no, que igual ha cogido de un sitio que no tiene ni pies ni cabeza, ni va el título con el subtítulo. Funciona un poco como subtítulo, ¿no? Eso es. Sí, de hecho, a ver, si no quieres volverte loco, simplemente copia y pega, pero por lo menos que tenga sentido el título con el subtítulo y que la persona, sin que tenga que entrar al blog, sepa qué le vas a contar en esa entrada, ¿no? Entonces, bueno, luego sí que también suelo recomendar utilizar ladillos, que son, bueno, los títulos pequeñitos que hay entre párrafos y párrafos, ¿vale? Entonces, lo que serían los H2, para aquí los... Era el fantasma, sí. Entonces ahí, pues por ejemplo, podéis meter más palabras clave de las que habíamos dicho antes, y sobre todo porque sirven un poco para respirar, para introducir ideas nuevas también al lector. Y luego también poner frases destacadas, las típicas, eso, que una frase importante dentro del texto, pues la sacas y la destacas en algún sitio del texto, añadir fotografías, vídeos, gráficas, las negritas en el texto un poco que ayuden también al lector a que si no le apetece leer mucho, pues que sepa un poco cuáles son las ideas más importantes, ¿no? Que vaya un poco en zigzag. Y pues así, esto es todo. No sé si tenéis preguntas. ¿Tienen hambre? Ahora tengo otra pregunta, Ahora no tenemos. Eso es que he explicado muy bien y que ya se sabía en la lección, además. Se sabían ya la lección. ¿Hay que obsesionarse con el lado de los artículos? Los deseo, a lo mejor te dicen que sí. Yo creo que tiene que ser natural. En realidad... Dice que es muy cansino y se ve forzado, ¿no? Claro, es que la historia es eso, o sea, la gente que... No, tienes que escribir textos de 1500 palabras porque si no, Google no te encuentra. Ya, pero es que si no hay material para hablar de eso, meter paja, para mí es totalmente contraproducente. Entonces, no. A ver, un texto en el que más o menos puedas contar algo decente, unas 700, entre 600 y 800. ¿Que eso tiene que ser largo esto? No, yo creo que no, yo creo que te tiene que quedar natural. Y ya está. Entonces, pues bueno. Así me lo llevo yo también. ¿Una pregunta más, por favor? ¿De dónde puedes sacar ideas? Porque lo de la página en blanco... Sí, pasa, ¿verdad? Pasa. ¿Cómo arrancas? Vale, yo siempre digo, hay como 3 tipos de contenidos que tú mismo, sin darte cuenta, te los dicen o los tienes ahí día a día. Por un lado están, seguramente tus clientes te harán preguntas, ¿no? Al cabo de los días o cuando les atiendes, ¿no? ¿Es así? Vale, pues todas esas preguntas es material para redactar un post, porque si ellos tienen esa duda y son tus clientes, van a necesitar ese post, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro también, al final tú tienes un trabajo concreto y tu trabajo requiere de unas actividades. Pues lo mismo que has venido a contar aquí. Todo eso viene dentro de tu profesión, ¿no? Y luego estaría también un poco echarle un ojo, simplemente no copiar a la competencia y ver también un poco pues qué les preguntan. Pero yo sí que ahí insisto mucho en lo de no echar un ojo, no porque, o sea, al final nuevo hay muy poco. Lo que pasa es que cada uno lo tiene que contar un poco a su manera, porque luego se nota un montón. Y el problema que todos tenemos, porque nuestro cerebro funciona así, no es porque funciona así, es que si leemos un texto y luego escribimos de eso, tendemos a copiarlo sin querer.
Y eso pues no... para mí no tiene mucho sentido. Entonces yo digo, pues sí, echarle un ojo, ver qué les preguntan, qué tal, titulares que te llamen la atención, que digas, ah, ostras, y todo eso ir apuntándolo. Entonces, si tú vas apuntando todas esas ideas, todas esas preguntas, todo eso a lo que tú te dedicas en el día a día, te salen unas listas enormes. Y luego date cuenta de eso, que de un mismo tema pueden salir diferentes subtemas. Entonces, incluso actualizar temas que se ha actualizado un plugin y, bueno, digo un plugin porque me parece, pero pues actualizarlo y, oye, pues eso, actualización, tal, esas cosas funcionan muy bien porque además la gente ve que tú no te estás olvidando de tu contenido, que de verdad tu contenido te interesa y que estás trabajando para actualizarlo y que no se quede, eso está bien. Entonces, bueno, así un poquito en resumen eso. ¿Más? Vamos a la